Hola, muy buenas con todos. Continuando con nuestro ejemplo, vamos a desarrollar la planificación de requerimientos materiales MRP, pero para ello debemos determinar primero las necesidades brutas de cada producto para un periodo de planeación u horizonte de producción dado en semanas. Entonces coloquemos un ejemplo. Nos vamos a MRP, necesidades brutas. Aquí colocamos el horizonte de producción dado en semanas. Por ejemplo, 7. Aceptamos. Acá nos salta un mensaje y nos dice básicamente que debemos rellenar la primera tabla y no la segunda, que es la emisión de orden planificada. Y la primera tabla es la que debemos rellenar. Por lo tanto, colocamos las necesidades brutas desde la semana que nos encontramos y las que vamos a planificar. Si existe algún producto para el cual no vamos a planificar requerimientos, debemos colocar el valor 0. Entonces asignemos valores. Los arrastramos. Asimismo, la tabla presenta controladores de error sobre valores no numéricos y vacíos. A continuación, vamos a ejecutar algunos errores. Entonces, dejemos estos vacíos y vamos al MRP de productos. Nos salta el mensaje que algunos de los casilleros de la tabla se encuentran vacíos. Entonces rellenemos con valores numéricos y aquí colocamos valores de texto. Asimismo nos salta un mensaje de error diciendo que hay valores que no son numéricos. Por lo tanto, rellenamos valores que sean numéricos y con los datos de las necesidades brutas ya establecidas, podemos proceder a determinar el MRP. Así que para ello vamos a guardar el proyecto y nos vemos en el siguiente.